Azteca, de Gary Jennings. Capítulo 10. Continuación. Así parece, le dije, y miré la imagen de Coyolxauhqui con más respeto. No era una estatua, era un disco de piedra tan redondo como la luna llena, y casi tan grande como la gran piedra del sol de Tenochtitlán. Coyolxauhqui estaba tallada en relieve como ella debió de verse después de ser desmembrada por Huitzilopochtli. Su tronco ocupaba el centro de la piedra, o la luna. Sus pechos estaban desnudos y colgaban sueltos. Su cabeza degollada se encontraba de perfil en el centro superior de la luna, y llevaba un penacho de plumas, y en la mejilla tenía marcado el símbolo de la campana, de la cual toma su nombre. Sus brazos y piernas, cortados, se encontraban distribuidos alrededor, adornados con pulseras para las muñecas y los tobillos. Por supuesto que no había escritura pintada para ilustrar de algún modo la piedra, que aún tenía restos de la pintura original. Un azul pálido en el fondo de la piedra, un amarillo pálido en algunas de las partes de la diosa. Pregunté qué antigüedad tenía. Solo la diosa lo sabe, dijo Canautli. Lleva aquí desde mucho antes de que se fueran sus antepasados, desde antes del tiempo que se puede recordar. ¿Y cómo le rinden homenaje? Le pregunté mirando alrededor del cuarto, que obviamente estaba vacío, a excepción de un fuerte olor a pescado. No veo ninguna señal de sacrificio. ¿Quieres decir que no ves sangre?, me dijo el viejo. Tus antepasados también buscaban sangre, y por eso se fueron de aquí. Coyolxauhqui jamás ha exigido cosas como el sacrificio humano. Solo le ofrecemos las criaturas más insignificantes, cosas del mar y de la noche, búhos, garzas que vuelan en la noche y las grandes mariposas de luz. También hay un pequeño pez, tan grasoso que se puede secar y quemar como una vela. Los adoradores encienden esos animales cuando sienten la necesidad de comulgar con la diosa. Cuando salíamos de aquel templo maloliente a pescado, otra vez en la calle, el anciano continuó. Quiero que sepas, primo Tepetzalan, lo que nosotros los recordadores hemos conservado en la memoria. En un tiempo muy lejano, nosotros, los azteca, no estábamos confinados nada más en esta simple ciudad. Esta era la capital de un dominio considerable, que se extendía desde estas costas hasta muy arriba en las montañas. Los azteca estaban constituidos en muchas tribus, divididas en numerosos clanes, capultin, y todos bajo el mando de un solo tlatocapili, que no era como mi nieto, por matrimonio lo es. Un jefe de nombre nada más. Eran gente fuerte, pero apacible, contenta de lo que tenía, y se daban por bien servidos con el cuidado que les prodigaba la diosa. Hasta que algunas gentes mostraron más ambición, sugerí. Hasta que algunos mostraron debilidad, dijo con voz cortante el anciano. Las historias nos narran cómo algunos de ellos, que estaban cazando en las altas montañas, un día se encontraron con un forastero de lejanas tierras. Aquél se rió burlándose al saber la vida tan sencilla que llevaban, y de esa religión que nada les exigía. El forastero dijo, de todo el sinfín de dioses que hay, ¿por qué escogisteis adorar a la más débil, a la diosa que mereció ser humillada y degollada? ¿Por qué no veneráis al que se apoderó de ella? El fuerte, el bravo, el viril dios Huitzilopochtli. Me preguntaba quién podría haber sido ese forastero. ¿Tal vez uno de los tolteca de los tiempos antiguos? No, porque si un toltecatl hubiera querido separar a los aztecas de su adoración por Coyolxauhqui, habría puesto en su lugar al bondadoso dios Quetzalcóatl. Canautli continuó. Esos fueron los primeros de nuestro pueblo
que se dejaron influenciar por la maldad de un extranjero y empezaron a cambiar. Alimentada Huitzilopochtli con sangre, dijo el extraño. Y así lo hicieron. Y según nuestros recordadores, esos fueron los primeros sacrificios humanos hechos por gente que no se consideraba del todo salvaje. Celebraban ceremonias secretas en las 7 cuevas grandes de las montañas y tenían cuidado de derramar solo la sangre de huérfanos indefensos y de ancianos. El extraño dijo: Huitzilopochtli es el dios de la guerra. Dejad que os guíe para conquistar tierras más ricas. Y más de nuestra gente escuchaba y atendía a lo que les decía, y ofrecían más y más sacrificios. El extraño les urgía: alimentad a Huitzilopochtli, hacedlo más fuerte todavía, y él os dará una vida mucho mejor de la que podráis soñar. Y los incrédulos crecían en cantidades más y más numerosas, estando cada vez más insatisfechos con sus viejas formas de vida, pero cada vez más deseosos y ávidos de sangre. Dejó de hablar y se quedó callado un momento. Vi a mi alrededor a los hombres y las mujeres que pasaban por la calle. Era lo que quedaba de los azteca. Vístelos un poco mejor, pensé, y bien podrían ser ciudadanos mexica en cualquier calle de Tenochtitlán. No, vístelos un poco mejor y dales más fuerza de voluntad. Canautli siguió narrando. Cuando el Tlatocapili supo lo que estaba pasando en esas regiones fronterizas de su dominio, se dio cuenta de quiénes serían las próximas víctimas de ese nuevo dios de la guerra. Serían los aztecas, que seguían siendo pacíficos y que estaban contentos con su pacífica diosa Coyolxauhqui. ¿Y por qué no? ¿Qué conquista podría ser más fácil para los seguidores de Huitzilopochtli? Bueno, el Tlatocapili no contaba con un ejército, pero sí tenía un cuerpo de guardias, leales y valerosos. Todos ellos se fueron a las montañas y cayeron sobre los incrédulos. Los sorprendieron y mataron a muchos de ellos. A los que quedaron vivos les quitaron todas las armas que poseían. El Tlatocapili los maldijo, echándolos de su propia nación por traidores, tanto a hombres como a mujeres, y les dijo: así es que queréis seguir a vuestro horrible y nuevo dios, ¿no? Entonces lleváoslo junto con vuestras familias e hijos y seguid a vuestro dios lejos de aquí. ¿Tenéis hasta mañana para salir de aquí o seréis ejecutados? Y cuando llegó el amanecer, partieron en cantidades que ahora ya nadie puede recordar. Después de una pausa, agregó: me alegra saber por ti que ya no llevan el nombre de azteca. Me quedé callado y asombradísimo hasta que se me ocurrió preguntar: ¿y qué fue del forastero culpable de todo ese exilio? Oh, naturalmente que ella estuvo entre los primeros que mataron. ¿Ella? ¿No mencioné que el forastero era una mujer? Sí. Todos nuestros recordadores han mantenido en su memoria que era una yaqui fugitiva. Pero eso es increíble, exclamé. ¿Qué podría saber una yaqui de Huitzilopochtli o Coyolxauhqui o de cualquier otro dios azteca? Cuando ella llegó aquí, ya había viajado mucho y sin duda también había oído mucho. Con seguridad acababa de aprender nuestro lenguaje y algunos de nuestros recordadores han sugerido que también pudo haber sido una bruja. Aún así, insistí, ¿por qué había de predicar la adoración de Huitzilopochtli, que ni siquiera era su dios? En esto solo podemos hacer suposiciones, pero bien se sabe que los yaqui viven principalmente de la caza de venados y que su dios principal es el que les proporciona esos venados. Es el dios que nosotros llamamos Mixcoatl. Cuando los cazadores yaqui
observan que las manadas de venados disminuyen, llevan a cabo una ceremonia especial. Cogen a la mejor de sus mujeres y la atan como si fuera un venado vivo o atrapado, y bailan como acostumbran a bailar después de una cacería provechosa. Luego le sacan las entrañas, la desmembran y se la comen como si fuera un venado. Es su creencia, sencilla y salvaje, que esa ceremonia convence a su dios de la caza a surtir con abundancia las manadas de venados. De todos modos, ya se sabe que los yaquis se comportaban así ya en la antigüedad. Tal vez no sean tan salvajes ahora. Creo que lo siguen siendo, le dije, pero no veo cómo eso causó lo que pasó aquí. La mujer había huido de su gente, escapando a ese destino que le esperaba. Te repito que solo son suposiciones, pero nuestros recordadores siempre han supuesto que la mujer deseaba con toda su ansia que los hombres sufrieran de igual modo. Cualquier hombre, ya que su odio por ellos era indiscriminado, y aquí encontró su oportunidad. Nuestras propias creencias tal vez le dieron la idea, porque no olvides que Huitzilopochtli había matado y desmembrado a Cuyultzauhqui sin más remordimiento que el mostrado por un yaqui. Así que esa mujer, al aparentar admiración y exaltación por Huitzilopochtli, esperaba que los hombres pelearan entre sí, matándose y derramando la sangre y las entrañas del otro, como si hubieran derramado las suyas si no hubiera podido escapar. Estaba tan horrorizado de oír eso que solo pude exclamar: ¿una mujer? Entonces fue una mujer sin nombre ni importancia la que concibió la idea de un sacrificio humano, la ceremonia que ahora se practica en todas partes. Aquí no se practica, me recordó Canautli, y nuestra suposición muy bien puede no ser la correcta. Después de todo, eso fue hace muchísimo tiempo, pero tiene todas las trazas de una idea femenina de venganza, ¿no es cierto? Y por lo visto dio resultado, porque tú has mencionado que en el mundo exterior el hombre no ha dejado de acabar con su prójimo, en nombre de un dios u otro, durante todas las gavillas de años que han transcurrido desde entonces. No dije nada. No podía ni pensar qué decir. Así que, como puedes ver, continuó el anciano, aquellos aztecas que se fueron de Aztlán no eran ni de los mejores ni de los más valerosos. Eran de los peores y menospreciados, y se fueron porque se les echó de aquí a la fuerza. Como seguía sin decir nada, terminó así. Dices que buscas los aprovisionamientos que tus antepasados pudieron haber escondido en su ruta de aquí a tu tierra. Pues da por terminada esa búsqueda, primo. Es inútil. Aunque se les hubiera permitido a esa gente llevarse algunas posesiones cuando se fueron de aquí, no las pudieron haber escondido en caso de un posible regreso a lo largo de esa ruta. Sabían que jamás podrían regresar. No estuve muchos días más en Aztlán, aunque creo que mi primo, el otro Mixtli, quería que me quedara algunos meses más. Había decidido que deseaba aprender el conocimiento de palabras y escritura pintada, y trató de convencerme dándome una choza y a una de sus hermanas menores para que me hiciera compañía. Ella no se podía comparar en absoluto con una hermana llamada Tzitziclin, pero sí era una muchacha bonita y una compañera lo suficientemente sumisa y que podía disfrutar. No obstante, tuve que desengañar a su hermano diciéndole que el conocimiento de palabras no era algo que se podía aprender tan rápidamente como, por ejemplo, el arte de atrapar ranas. Le enseñé cómo representar cosas físicas dibujando figuras simplificadas de ellas. Y luego le dije: para aprender cómo utilizar estas figuras
y construir el lenguaje escrito, necesitarás un maestro dedicado a tal enseñanza. Y yo no lo soy. Algunos de los mejores están en Tenochtitlán, y te aconsejaría que fueras allí. Ya te he dicho dónde se encuentra. Gruñó como solía hacerlo al principio. Te juro por los músculos tiesos de la diosa que lo que pasa es que ya te quieres ir de aquí. Y yo no lo puedo hacer. No puedo dejar a mi gente sin jefe, sin ninguna excusa más que mi deseo repentino de recibir un poco de educación. Hay una excusa mucho mejor que esa, le dije. Los mexica han extendido sus dominios a lo lejos y a lo ancho, pero aún no tienen una colonia en esta costa norteña del mar occidental. Al güey Tlatoani le gustaría mucho saber que tiene primos ya establecidos aquí. Si te presentaras ante Moctezuma llevando un regalo adecuado de introducción, te podrías encontrar como el jefe oficial de una provincia nueva e importante de la Triple Alianza. Una provincia que valdría más la pena de gobernar que esta que ahora tienes. Y dime qué regalo le podría ofrecer, me preguntó burlón. ¿Un pescado? ¿Unas ranas? ¿Una de mis hermanas? Fingiendo que apenas en ese momento se me había ocurrido, le dije, ¿por qué no le llevas la piedra de Coyoalzauhqui? Se tambaleó de la sorpresa. ¿Nuestra única imagen sagrada? Moctezuma tal vez no estime a la diosa, pero sí apreciaría los trabajos de arte bien hechos. Jadeó. ¿Regalar la piedra de la luna? Pero si lo único que conseguiría es que me odiaran y despreciaran más que aquella bruja yaqui de quien habla el abuelo Canautli. Todo lo contrario, le dije. Ella causó la disolución de los aztecas. Tú estarías efectuando su reconciliación, y mucho más que eso. Yo diría que la escultura sería un precio pequeño a cambio de las ventajas en reunir nuevamente a la nación más grande de toda la tierra conocida. Piénsalo. Así que al irme, cuando me despedía de mi primo Mixtli, de su bella hermana y del resto de su familia, solo murmuraba. Yo solo no podría rodar la piedra de la luna de aquí hasta Tenochtitlán. Tengo que convencer a otros. Ya no tenía ninguna razón válida para seguir explorando, pues solo estaría vagando por vagar. Ya era tiempo de que regresara de nuevo a casa, y Canautli me dijo que llegaría más pronto, cruzando en línea recta los pantanos hasta donde terminaban, y luego atravesando las montañas de los Cora y Huichol. Pero no les contaré mi trayecto a través de esas montañas, porque solamente eran más montañas, o de las diferentes gentes que me encontré allí, porque solamente eran montañeses. Y a decir verdad, me acuerdo de muy poco de esa parte de regreso a casa, porque estaba demasiado ocupado con mis pensamientos, acordándome de todas las cosas que había visto y aprendido, y desaprendido. Por ejemplo, la palabra chichimeca no necesariamente tenía que significar salvajes, aunque eso es lo que son. La palabra bien podría significar gente roja, o sea, toda la raza a la que todos los humanos y yo pertenecíamos. Nosotros los mexica podríamos presumir de la acumulación de años de civilización y cultura, pero eso no quería decir que fuéramos superiores a aquellos salvajes. Los chichimeca, sin lugar a dudas, eran nuestros primos. También nosotros los mexica, orgullosos y presuntuosos, habíamos bebido nuestra propia orina y comido nuestro propio excremento. Muchas historias ostentosas acerca de nuestro linaje sin duda estaban llenas de errores que daban lástima o risa. Nuestros antepasados no habían salido del Aztlán para buscar osada y heroicamente un poco de grandeza. Simplemente habían sido unos crédulos ingenuos, víctimas de los deseos de venganza de una mujer loca
o bruja, y un espécimen de una de las razas más inhumanas que hayan existido. Pero aún, si esa legendaria mujer Jackie nunca hubiera existido, quedaba el hecho de que nuestros antepasados se volvieron tan bestiales y tan odiosos para su propia gente que no pudieron tolerar más su presencia. Nuestros antepasados salieron del Aztlán a punta de espada, arrastrándose en la oscuridad de la noche, con vergüenza y desprestigio. La mayoría de ellos seguían siendo rechazados por cualquier sociedad decente, resignados en su exilio perpetuo, en ese destierro vacío. Solo unos pocos, de alguna forma, habían vagado hasta llegar a la región civilizada de los lagos, y se les había permitido establecerse lo suficiente como para aprender, crecer, prosperar y poseer por sí mismos las riquezas de la civilización. Fue solo gracias a esa buena suerte el que ellos, que nosotros, que yo y todos los demás mexica no estuviéramos viviendo una vida sin porvenir, vagando en la selva, vestidos con cueros apestosos, manteniéndonos vivos al comer carne de bebé secada al sol o algo peor. Por mucho tiempo caminé cabizbajo y despacio hacia el este, meditando con esos molestos y denigrantes descubrimientos. La mayor parte de ese tiempo solo podría ver que nosotros los mexica no éramos más que el fruto de un árbol sembrado en el lodo del pantano y alimentado con abono humano. Pero poco a poco llegué a una nueva conclusión, que las gentes no son una planta, no están fijadas a ninguna raíz, ni dependen de ella. La gente es móvil y libre de ir desde donde nacieron hasta muy lejos, si eso les satisface, y subir en la vida si tienen la ambición y habilidad suficiente para ello. Los mexica, por mucho tiempo, nos habíamos enorgullecido de nosotros, y de pronto me sentía avergonzado de ello. Pero ambas actitudes eran igual de tontas. Nuestros antepasados no tenían la culpa, ni eran responsables de que nosotros fuéramos lo que éramos. Habíamos aspirado a algo mejor que la vida en los pantanos y lo habíamos logrado. Nos habíamos trasladado de la isla del Aztlán a otra de iguales posibilidades y habíamos hecho de ella la ciudad más resplandeciente jamás vista. La capital había adquirido un dominio nunca alcanzado hasta entonces. Era el centro de una civilización que continuamente se extendía a tierras que hubieran sido pobres y humildes, de no mediar nuestra influencia. Sean cuales fueran nuestros orígenes o las fuerzas que nos habían motivado, habíamos escalado una altura jamás lograda por ningún otro pueblo. Y no teníamos por qué discutir, explicar o justificar nuestros principios. Nuestro arduo viaje a través de las generaciones y haber alcanzado la cima que al fin ocupábamos. Para obtener el respeto de cualquier otro pueblo, bastaba con que nosotros solamente dijéramos, somos los mexica. Enderecé mis hombros, levanté la cabeza y con orgullo me dirigí al centro del único mundo. Sin embargo, me di cuenta de que no podría mantener por mucho tiempo ese paso firme y orgulloso. Durante todo el transcurso del viaje, había estado retrocediendo, descubriendo y deduciendo la historia pasada de las tierras antiguas y de sus gentes. Cuanto más me acercaba a casa, más me parecía que todas esas cosas de la antigüedad que había estado escuchando penetraban en mi mente, en mis músculos y en mis huesos. Sentía como si trajera sobre mí el peso de cada una de esas gavillas de años que habían transcurrido desde el comienzo de la historia. Y no creo que simplemente me hubiera estado imaginando ese peso. Caminaba más despacio y menos derecho de lo que acostumbraba,
y al escalar las colinas más altas me quedaba sin aliento, y cuando subía a algún monte muy inclinado, mi corazón latía, quejándose, como si quisiera salir de entre mis costillas, porque llevaba ese sentimiento de portar encima el peso del mundo. No quise entrar a Tenochtitlán cuando me aproximé a la ciudad, sino que me desvié a un lado, pues era demasiado moderna para el humor que tenía. Decidí ir primero a un lugar más antiguo, un lugar que nunca antes había visitado, aunque solo queda un poco al este de donde había nacido. Quería ver el lugar que había sido habitado por primera vez en toda la región, el sitio en donde se fundó la primera civilización que llegó a florecer aquí. Rodeé el valle hacia el norte y luego al sureste, permaneciendo en tierra firme, y por fin llegué a la antigua ciudad de Teotihuacán, el lugar en donde los dioses se reunieron. No se sabe cuántas gavillas de años ha permanecido en ese silencio soñador. Solo quedan ruinas en Teotihuacán, aunque éstas son majestuosas. Y ha estado así durante toda la historia escrita que se ha podido recordar de todos los pueblos que ahora habitan esta región. El pavimento de sus anchas avenidas hace mucho que quedó enterrado bajo la hierba y el polvo, y de sus templos no quedan más que las bases de sus cimientos. Sus pirámides todavía levantan sus cumbres sobre la tierra, pero sus puntas están achatadas. Sus líneas y sus ángulos se han suavizado y desmoronado bajo la presión de los años y de los elementos. Los colores que brillaron alguna vez en esa ciudad se han perdido. El resplandor del yeso blanco, el fulgor del oro batido, la brillantez de las múltiples pinturas e inscripciones, y solo quedan las grises piedras de sus construcciones. De acuerdo con la tradición mexica, la ciudad fue construida por los dioses para reunirse allí mientras hacían sus planes para crear el resto del mundo, y por eso le dábamos ese nombre. Pero, según la teoría del anciano señor maestro de historia de Texcoco, esa leyenda era solo una idea romántica y errónea, ya que la ciudad había sido construida por hombres. Aún así, sigue siendo asombrosa, pues sus moradores fueron los ya desaparecidos tolteca, y esos maestros artesanos hacían construcciones maravillosas. Como yo vi Teotihuacán por primera vez en un atardecer lleno de un colorido singular, con su pirámide levantándose sobre la tierra llana y el sol cubierto con una nueva capa de oro rojo, destacándose luminoso contra el púrpura de las montañas distantes, bajo el azul profundo del cielo, era algo tan maravilloso que uno podría creer que en verdad la ciudad fue construida por los dioses. O si fue hecha por hombres, estos se asemejaban a los dioses. Entré a la ciudad por el ángulo norte y dirigí mis pasos entre los bloques de piedras caídas que estaban tiradas alrededor de la base de la pirámide que, según nuestros sabios mexica, había sido dedicada a la luna. Esa pirámide había perdido como una tercera parte de su altura. Su cima ya se había desgastado y sus escaleras ascienden a través de un sinfín de piedras sueltas. La pirámide de la luna está rodeada de columnas, caídas o en pie, y paredes cuyos edificios debieron de haber sido de 2 o 3 pisos de altura. A uno de esos edificios lo llamamos el Palacio de las Mariposas, por la abundancia de esas alegres criaturas pintadas en los muros interiores, todavía visibles. Sin embargo, no me detuve allí. Caminé hacia el sur por la avenida principal de la ciudad, que es tan larga y ancha como un valle de buen tamaño, aunque muy bien nivelada. La llamamos Inmicoatl, o sea, la avenida de los muertos. Y aunque está llena de hierbas por donde se arrastran las víboras
y los conejos saltan, aún permite un paseo agradable. Tiene la longitud de una larga carrera y está bordeada a ambos lados por las ruinas de templos hasta que uno llega al centro. Allí, la hilera de templos a mano izquierda se interrumpe para dar lugar a la increíble e inmensa masa del Icpac Tlamanacali, que nuestros hombres sabios decidieron que era la pirámide del Sol. Si digo que toda la ciudad de Teotihuacán es impresionante, pero que la pirámide del Sol hace que todo lo demás parezca insignificante, tal vez así tendrán una idea de su tamaño y de su majestuosidad. En todas sus dimensiones, fácilmente es casi el doble de grande de la gran pirámide de Tenochtitlán. Y jamás he visto otra tan grande. Es más, nadie sabe realmente el verdadero tamaño de la gran pirámide del Sol, porque gran parte de su base está bajo la tierra, depositada por el viento y la lluvia durante las edades desde que Teotihuacán fue abandonada. Pero lo que es visible y se puede medir es impresionante. A nivel del suelo, cada uno de sus 4 lados mide unos 230 pasos de esquina a esquina, y la construcción sube a la altura de unas 20 casas de tamaño regular, puestas una sobre otra. La superficie total de la pirámide es tosca y desigual, porque las tablas lisas de pizarra con las que se recubría ya se han aflojado de los remaches de piedra que alguna vez la sostuvieron. Y mucho antes que esas pizarras cayeran para convertirse en una mezcla de cascajo en el suelo, me imagino que ya se les había caído su capa de yeso blanco, así como los colores de su pintura. La estructura se divide en 4 niveles, y cada uno de estos se inclinan hacia arriba en diferentes ángulos que no están colocados así por una razón lógica, excepto que ese diseño sutil engaña la vista y produce un efecto de grandeza mayor de la que tiene el edificio en realidad. Por lo tanto, hay 3 terrazas anchas alrededor de los 4 lados, y hasta arriba hay una plataforma cuadrada sobre la cual debió de haber en alguna época un templo, pero creo que sería un templo muy pequeño o poco adecuado para las ceremonias del sacrificio humano. Las escaleras que subían por el frente de la pirámide ahora están en tan malas condiciones que los escalones casi no se distinguen. La pirámide del Sol da hacia el occidente, hacia el ocaso, y su frente flameaba como oro cuando llegué a él. Pero en esos momentos, las sombras alargadas de los demás templos, del otro lado de la avenida, empezaron a arrastrarse frente de esa pirámide y parecían unos dientes rotos queriendo morderla. Rápidamente empecé a subir lo que quedaban de los escalones, manteniéndome en la luz del sol durante toda la subida, justamente arriba y enfrente de los dientes de sombra. Llegué a la plataforma de la cima en el mismo momento que el último rayo del sol dejó la pirámide, y me senté cansado, recuperando el aliento. Una mariposa nocturna subió volando de algún lugar y se posó cerca de mí en la plataforma. Era una mariposa negra, muy grande, y movía sus alas delicadamente, como si también estuviera recobrando el aliento después de la subida. Para entonces, el crepúsculo caía sobre todo Teotihuacán, y un poco después, una neblina pálida comenzó a levantarse del suelo. La pirámide donde me había sentado, a pesar de su grandeza y tamaño, parecía flotar sobre la tierra. La ciudad que había estado resplandeciendo bajo los rojos y amarillos, se oscureció bajo azul y plata. Todo estaba somnoliento y apacible. Se notaba su antigüedad. Se veía más vieja que el tiempo, pero tan sólida que se sostendría así hasta cuando todos los tiempos se hayan ido.
Observaba la ciudad de punta a punta. A esa altura era posible usando mi topacio y podía ver los numerosos hoyos y cavidades en la tierra llena de hierbas que se extendía a lo lejos, a ambos lados de la avenida de los Muertos, lugares en donde antes se habían encontrado más habitaciones que en Tenochtitlán. Y luego vi algo más que me sorprendió. A lo lejos, unos pequeños fuegos brillaban. ¿Era que la ciudad muerta estaba volviendo a la vida otra vez? Pero entonces percibí que eran luces de antorcha, una larga fila doble de ellas, que se aproximaban por el sur. De pronto me molesté por no hallarme solo en la ciudad, aunque sabía que solían ir peregrinos con frecuencia, solos o en grupos, de Tenochtitlán, de Texcoco y otras partes para hacer ofrendas u oraciones en aquel lugar donde en un tiempo se habían reunido los dioses. Incluso hasta había un lugar especial para acampar y acomodar a esos visitantes. Era una pradera en forma rectangular y encogida que se hallaba en el extremo sur de la avenida principal. Se creía que originalmente había sido el mercado de Teotihuacán y que bajo tanto pasto y hierba seguramente se hallaban las paredes que lo encerraban así como su plaza empedrada. La noche ya había caído para cuando la procesión de antorchas llegó a ese lugar, y durante un tiempo vi cómo algunas de las antorchas se detuvieron y se quedaron en un círculo, mientras que otras se movían por ahí y por allá, sus portadores ocupados con la tarea de levantar un campamento. Luego, al estar seguro de que ninguno de los peregrinos se alejaría adentrándose en la ciudad antes de que amaneciera, me giré en la plataforma para mirar hacia el este y ver el ascenso temprano de la luna. Era luna llena, y esta era tan perfectamente redonda y benignamente bella como la piedra de Coyolxauhqui en Aztlán. Cuando se encontró bien situada sobre los perfiles ondulantes de las montañas distantes, volví la vista para mirar a Teotihuacán, bañada en su luz. La suave brisa de la noche había despejado la neblina del suelo, y muchos de los edificios se veían bien delineados, hasta el más mínimo detalle, por la luz azul blanca de la luna, y proyectaban sobre el suelo azul sombras tan negras como la muerte. Casi todos los caminos y los días de mi vida habían estado plenos y llenos de sucesos, sin muchos intervalos de ocio, y esperaba que siguieran siendo así hasta el final. Sin embargo, me senté allí lleno de serenidad, y fue como un tesoro para mí, que incluso me motivó a componer un poema, el único que compuse en toda mi vida, llena de acontecimientos o de historias. Fue inspirado solamente por la belleza de la luz de la luna, por el silencio y la tranquilidad del lugar y del tiempo. Cuando había compuesto mi poema mentalmente, me paré erguido sobre esa imponente pirámide del sol y recité el poema en voz alta a la ciudad vacía. Una vez, cuando nada era más que noche, se reunieron en tiempos ya olvidados todos los dioses más grandes, poderosos, para crear el amanecer del día y de la noche, acá, en Teotihuacán. Muy bonito, dijo una voz que no era la mía, y me sobresalté tanto que casi me caí de la pirámide. La voz me recitó mi poema, palabra por palabra, lentamente como saboreándolo, y reconocí la voz. He oído cómo ese pequeño esfuerzo mío ha sido recitado por otras personas aún en tiempos recientes, pero nunca más por el señor Motecuzoma Xocoyoctl, Sem Anáhuac Hueytlatoani, venerado orador del único mundo. Muy bonito,
dijo nuevamente, sobre todo porque a los campeones águila no se les conoce por ser un tanto poéticos, ni tampoco algunas veces por su valentía y caballerosidad, contesté con algo de pena, sabiendo que él me había reconocido también. No se asuste, campeón Mixtli, me dijo, sin ninguna emoción aparente. Sus viejos compañeros pagados asumieron toda la responsabilidad por el fracaso de la colonia Yanquitlán. Se les ejecutó debidamente. Ya no queda pendiente ninguna deuda. Y antes de partir con guirnaldas de flores, me hablaron de la expedición que intentaba. ¿Cómo le fue? No mejor que en Yanquitlán, mi señor, dije deteniendo un suspiro por los amigos que habían muerto en mi lugar. Solamente comprobé que los legendarios aprovisionamientos de los aztecas no existen y jamás existieron. Le di una versión muy resumida de mi viaje y de mi encuentro con el legendario Aztlán, y terminé con las palabras que había escuchado en varios idiomas por todos lados. Moctezuma movió la cabeza atento y repitió las palabras, mirando hacia la noche, como si pudiera ver ante él todas las tierras de su dominio. Y la manera en que dijo las palabras sonaron macabras, como las de un epitafio. Los aztecas estuvieron aquí, pero nada trajeron consigo y nada dejaron atrás. Después de un silencio un poco incómodo, yo dije: durante más de 2 años no he recibido noticias de Tenochtitlán o de la Triple Alianza. ¿Cómo van los asuntos aquí, venerado orador? Tan desalentadores como usted descubre los asuntos del triste Aztlán. Nuestras guerras no son productivas. Nuestros territorios no han aumentado ni la palma de una mano. Malos agüeros se multiplicaban, cada vez más misteriosos y amenazando con un desastre futuro. Me favoreció con un pequeño resumen de los eventos más recientes. Jamás había dejado de molestar y tratar de avasallar la terca independencia de la nación vecina de Tlaxcala, pero sin mucho éxito. Los texcaltecas seguían siendo independientes y más enemigos que nunca de Tenochtitlán. Las únicas batallas recientes que Moctezuma podía llamar modestamente productivas habían sido solo saqueos vengativos. Los habitantes de un pueblo llamado Tlaxiaco, en algún lugar de la tierra mixteca, habían estado interpretando y robando las riquezas de tributo enviadas por las ciudades más al sur de Tenochtitlán. Moctezuma personalmente había enviado sus tropas hacia allá y había convertido la ciudad de Tlaxiaco en un charco de sangre. Pero los asuntos de Estado no han estado tan descorazonadores como las hazañas de la naturaleza, continuó. Una mañana, hace como 1 año y medio, todo el lago de Texcoco de pronto se puso tan turbulento como un mar tormentoso. Durante un día y una noche se movía, espumaba y se derramaba en las áreas bajas. Y sin sentir ninguna razón, porque no había tormenta ni viento, ni siquiera un temblor que pudiera ser el culpable de haber levantado las aguas. Y luego, el año pasado, inexplicablemente, el templo de Huitzilopochtli se incendió y se quemó hasta quedar totalmente en ruinas. Se ha restaurado desde entonces y el dios no ha dado muestras de ira, pero ese incendio, encima de la gran pirámide, se podía ver por todos lados alrededor del lago y aterrorizó a todos los que lo vieron. ¡Qué raro!, contesté. ¿Cómo pudo haberse encendido un templo de piedra, aun si algún loco le hubiera puesto una antorcha? La piedra no se quema, pero la sangre coagulada sí, dijo Moctezuma, y el interior del templo estaba lleno de pesadas costras de ella.
La pestilencia permaneció por toda la ciudad muchos días después. Pero esos sucesos, sea lo que hayan pretendido ser, ya están en el pasado. Ahora viene esta maldita cosa. Apuntó hacia el cielo y levanté el vidrio. He oído cómo ese pequeño esfuerzo mío ha sido recitado por otras personas aún en tiempos recientes, pero nunca más por el señor Moctezuma Xocoyotl, Semanahuac Hueytlatoani, venerado orador del único mundo. Muy bonito, dijo nuevamente, sobre todo porque a los campeones águila no se les conoce por ser un tanto poéticos, ni tampoco algunas veces por su valentía y caballerosidad. Contesté con algo de pena, sabiendo que él me había reconocido también. No se asuste, campeón Mixtli, me dijo, sin ninguna emoción aparente. Sus viejos compañeros pagados asumieron toda la responsabilidad por el fracaso de la colonia Yanquitlán. Se les ejecutó debidamente. Ya no queda pendiente ninguna deuda. Y antes de partir con guirnaldas de flores, me hablaron de la expedición que intentaba. ¿Cómo le fue? No mejor que en Yanquitlán, mi señor, dije deteniendo un suspiro por los amigos que habían muerto en mi lugar. Solamente comprobé que los legendarios aprovisionamientos de los aztecas no existen y jamás existieron. Le di una versión muy resumida de mi viaje y de mi encuentro con el legendario Aztlán. Y terminé con las palabras que había escuchado en varios idiomas por todos lados. Moctezuma movió la cabeza atento y repitió las palabras, mirando hacia la noche como si pudiera ver ante él todas las tierras de su dominio. Y la manera en que dijo las palabras sonaron macabras, como las de un epitafio. Los aztecas estuvieron aquí, pero nada trajeron consigo y nada dejaron atrás. Después de un silencio un poco incómodo, yo dije: durante más de 2 años no he recibido noticias de Tenochtitlán o de la Triple Alianza. ¿Cómo van los asuntos aquí, venerado orador? Tan desalentadores como usted descubre los asuntos del triste Aztlán. Nuestras guerras no son productivas. Nuestros territorios no han aumentado ni la palma de una mano. Malos agüeros se multiplican, cada vez más misteriosos y amenazando con un desastre futuro. Me favoreció con un pequeño resumen de los eventos más recientes. Jamás había dejado de molestar y tratar de avasallar la terca independencia de la nación vecina de Tlaxcala, pero sin mucho éxito. Los texcaltecas seguían siendo independientes y más enemigos que nunca de Tenochtitlán. Las únicas batallas recientes que Moctezuma podía llamar modestamente productivas habían sido solo saqueos vengativos. Los habitantes de un pueblo llamado Tlaxiaco, en algún lugar de la tierra mixteca, habían estado interceptando y robando las riquezas de tributo enviadas por las ciudades más al sur de Tenochtitlán. Moctezuma personalmente había llevado sus tropas hacia allá y había convertido la ciudad de Tlaxiaco en un charco de sangre. Pero los asuntos de Estado no han estado tan descorazonadores como las hazañas de la naturaleza, continuó. Una mañana, hace como 1 año y medio, todo el lago de Texcoco de pronto se puso tan turbulento como un mar tormentoso. Durante un día y una noche se movía, espumaba y se derramaba en las áreas bajas, y sin ninguna razón, porque no había tormenta, ni viento, ni siquiera un temblor que pudiera ser el culpable de haber levantado las aguas. Y luego, el año pasado, inexplicablemente, el templo de Huitzilopochtli se incendió y se quemó hasta quedar totalmente en ruinas. Se ha restaurado desde entonces, y el dios no ha dado muestras de ira, pero ese incendio, encima de la gran pirámide,
Se podía ver por todos lados alrededor del lago y aterrorizó a todos los que lo vieron. ¡Qué raro!, contesté. ¿Cómo pudo haberse encendido un templo de piedra? Aun si algún loco le hubiera puesto una antorcha, la piedra no se quema. Pero la sangre coagulada sí, dijo Moctezuma, y el interior del templo estaba lleno de pesadas costras de ella. La pestilencia permaneció por toda la ciudad muchos días después, pero esos sucesos, sea lo que hayan pretendido ser, ya están en el pasado. Ahora viene esta maldita cosa. Apuntó hacia el cielo y levanté el vidrio para mirar hacia arriba, y gruñí sin querer cuando lo vi. Jamás había contemplado algo parecido, y tal vez ni lo hubiera notado si uno de mis ojos débiles no se hubieran fijado. Pero lo reconocí como lo que nosotros llamamos una estrella humeante. Ustedes los españoles lo llaman una estrella con cola o cometa, pero realmente era muy bella, como un pelito pequeño y luminoso de pelusa deshaciéndose entre las demás estrellas. Pero sabía claramente que era algo que debería verse con miedo, pues era una segura precursora de mal. Los astrólogos de la corte la espiaron hace como un mes, dijo Moctezuma, cuando aún era demasiado pequeña como para verse a simple vista. Ha seguido apareciendo en el mismo lugar en el cielo todas las noches desde entonces, pero siempre más y más grande y brillante. Mucha de nuestra gente no sale de sus casas por la noche, y hasta los más valientes se aseguran de que sus hijos permanezcan adentro, para no ver esa luz nociva. Entonces, esa estrella humeante obliga a mi señor a venir en busca de una comunión con los dioses de esta ciudad sagrada. Suspiró y dijo: No. Bueno, no totalmente. Esa aparición en sí es problemática, pero no le he contado todavía la profecía más reciente y más peligrosa. Por supuesto que usted sabe que el dios principal de esta ciudad de Teotihuacán era la serpiente emplumada, y que durante mucho tiempo se ha creído que él y sus tolteca, tarde o temprano, regresarían para reclamar estas tierras. Conozco esas historias antiguas, venerado orador. Quetzalcóatl construyó una especie de canoa mágica y se fue lejos por el mar del este, jurando regresar algún día. Y recuerda, campeón Mixtli, que hace unos 3 años usted, yo y el venerado orador Nezahualpili de Texcoco hablábamos de un dibujo sobre un papel traído de las tierras maya. Sí, mi señor, dije incómodo de que se me recordara ese incidente. Una casa de gran tamaño que flotaba sobre el mar. Sobre el mar del este, dijo con énfasis. En el dibujo, la casa flotante parecía llevar ocupantes. Nezahualpili y usted les llamaron hombres, extranjeros, forasteros. Lo recuerdo, mi señor. ¿Acaso nos equivocábamos en llamarlos extranjeros? ¿Quiere decir que ese dibujo representaba el regreso de Quetzalcóatl trayendo a sus tolteca de la tierra de los muertos? No lo sé, me dijo, con una humildad poco común en él, pero acabo de recibir noticias de que una de esas casas flotantes apareció de nuevo por la costa maya y se hundió en el mar, como una casa que se derrumba de lado en un temblor, y 2 de sus ocupantes fueron encontrados a orillas del agua, casi muertos. Si había otros en esa casa, se han debido ahogar, pero estos 2 supervivientes revivieron después de un tiempo y ahora se encuentran en una aldea que se llama Tijo. Su jefe es un hombre que se llama Tutal y este
envió un mensajero veloz para preguntarme qué hacer con ellos, porque él afirma que son dioses, y él no está acostumbrado a convivir con los dioses, por lo menos no dioses vivos, visibles y palpables. Conforme escuchaba, me iba quedando más asombrado, y se me escapó el decir: ¿Y bien, mi señor, que son dioses? No lo sé, dijo de nuevo. El mensaje era típicamente maya, inepto, histérico e incoherente, que no puedo decir si aquellas dos personas son hombres o mujeres, o una de cada uno, como el señor y la señora pareja. Pero la descripción, tal y como está, para mi experiencia, no describe nada que se parezca a una mujer. Solo dice que son de una piel increíblemente blanca, muy peludos de cara y cuerpo, y hablando un lenguaje incomprensible hasta para los más sabios de esas regiones. Seguramente que los dioses deben de ser diferentes y hablar también de forma distinta, ¿no es así? Lo pensé y por fin contesté. Me imagino que los dioses podrían asumir el aspecto que quisieran y podrían hablar cualquier lengua humana que gustaran, si realmente quisieran comunicarse. Algo que me impide creer esa teoría es que no creo que siendo dioses dejaran hundir su casa flotante, casi ahogarse ellos también, como cualquier humano. Pero dígame, venerado orador, ¿qué les ha aconsejado? Primero, que guarden silencio, hasta que hayamos verificado qué clase de gente son. En segundo lugar, que se les dé la mejor alimentación y bebida, junto con toda clase de lujos, y con la compañía del sexo opuesto si así lo desean, para que su descanso pueda ser placentero en tino. En tercer lugar, y más importante todavía, mantenerlos allí, bien encerrados, y sin que los vea más gente de la que ya les ha visto, para que su existencia sea lo menos conocida. La apatía de los maya posiblemente no se verá muy afectada por este hecho, pero si las noticias llegan entre la gente más inteligente y sensitiva, podría haber un disturbio, y no quiero eso. Ya he visitado Tijo, le dije, y es más que una aldea, es más bien un pueblo de tamaño regular, y sus habitantes son la gente Xiu, y de un intelecto muy superior al del resto de los maya. Estoy seguro de que obedecerán sus órdenes, venerado orador, que ellos mantendrán el asunto en secreto. A la luz de la luna, pude ver que Motecuzoma giraba su cara y su cabeza. Se inclinó fuertemente hacia mí mientras decía: «Usted habla la lengua maya». «Sí, mi señor. Hablo el dialecto Xiu aceptablemente». «Y usted rápidamente aprende lenguas exóticas», continuó antes de que pudiera hacer algún comentario, pero parecía que estaba hablando consigo mismo. «Vine a Teotihuacán, la ciudad de Quetzalcóatl, esperando que éste o algún otro dios me diera alguna señal, alguna indicación de cómo debía afrontar esta situación. ¿Y qué me encuentro en Teotihuacán?». Se rió, aunque la risa se oía forzada, y otra vez se dirigió a mí. «Podría hacer méritos por delitos cometidos en el pasado, campeón Mixtli, si se ofreciera a hacer algo que está más allá de las capacidades de otros hombres, aún hasta de los más altos sacerdotes. Si pudiera ser emisario de los mexica, de toda la humanidad, nuestro emisario a los dioses». Dijo esas últimas palabras incrédulamente, como si por supuesto él no creyera que lo fueran, aunque los dos sabíamos que bien podría ser la verdad. La idea era como para quitar el aliento, el que yo bien podría ser el primer hombre en hablar, no predicar, como lo hacían los sacerdotes, o conferir por medio de alguna ceremonia mística, realmente con seres que quizá no eran humanos,
quienes tal vez eran eminentemente más grandes y superiores que los humanos, que podría hablar y oír las palabras de sí de los dioses. La impresión era tan grande que en ese momento me quedé sin hablar y Motecuzoma se rió otra vez de mi mudez. Se puso de pie, erguido sobre la punta de la pirámide, e inclinándose para poner su mano en mi hombro, me dijo alegremente: ¿demasiado débil para decir sí o no, campeón Mixley? Bueno, mis sirvientes deben de haber preparado una buena comida. Venga, y sea mi huésped, y permítame alimentar su decisión.